Damos inicio a nuestra unidad de competencia número 5. Esta unidad de competencia número 5 se refiere precisamente a las competencias que deben de tener todos los docentes en la Reforma Integral de Educación Media Superior. Incluyen 5 actividades, todo el proceso de esta unidad 5. Vamos a empezar con la actividad 21 de esta unidad de aprendizaje. Este es el momento de iniciar una nueva unidad de aprendizaje. Y ponemos aquí una situación muy particular, muy especial, porque en ella te vamos a pedir que contestes un cuestionario que se denomina cuestionario para evaluar las competencias docentes. En este cuestionario que estamos ahorita presentando en la pantalla viene una serie de instrucciones que te pedimos que las vayas leyendo. Luego viene en esa misma parte, y ahorita se muestra en pantalla, se muestra el cuestionario donde viene una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera, que dice: reflexiono e investigo sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del conocimiento. Y a un lado tienes 20%, 40%, 60%, 80% o 100%. Si tú estimas que esta pregunta para ti, reflexionando e investigando sobre la enseñanza, es un 100%, entonces en el cuadrito donde está el 100%, ahí le pones una X, una palomita o algún signo que diferencien sobre las demás. Y así sucesivamente todas las demás preguntas. Su valoración, te recuerdes, del 20 a 100%, dependiendo de lo que tú en tu reflexión personal crees conveniente ponerle. Una vez que tenemos ese cuestionario, pasamos a la hoja de respuestas. Se está mostrando esta hoja de respuestas con instrucciones. Hay que ser muy cuidadosos para no equivocarnos. Te voy a pedir que tengas mucha paciencia en esto. Nos va a ayudar y es un instrumento muy importante de autoconocimiento, de reflexión y también de conocimientos de los contenidos. Dice ahí que usando esta forma como hoja de trabajo obtendrás 8 puntuaciones y vemos 8 casillas ahí enseguida. Por ejemplo, tenemos la número 1: organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Verás que hay en cada una de estas casillas hay números. Por ejemplo, me voy al número 1, que está compuesto por los números 1, 9, 7, 17 y 25. Y así los demás. En una forma secuencial tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 que van cayendo en las diferentes casillas. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, en el cuestionario anterior, tú le pusiste, por ejemplo, a la pregunta número 1, le pusiste 100%, como habíamos comentado. Ese 100 lo vas a poner en la hoja de respuestas en el número 1. Si en la pregunta número 9 obtuviste 50 o 60, ahí le pones 60. Si en la 17 tuviste 40, le pones 40. Si en la 25 obtuviste 100, le pones ahí el 100. Lo sumas todos, que en este caso serían 300, y lo divides entre 4. Lo cual te va a dar un promedio que es de 75. Ese promedio lo ubicas en la parte donde se dice precisamente promedio. Y así te vas a ir con cada una de las casillas. Hay que considerar que tenemos al final de cada recuadro, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, un promedio. ¿Para qué nos va a servir este promedio? Este promedio nos va a servir para que en la parte que está un poco más abajo, donde tenemos la gráfica personal, ahí tú coloques el promedio. Voy a seguir el ejemplo de la número 1, cuyo promedio fue de 100.
Entonces, en el número 1 te vas donde está el número 100 en la casilla y ahí pones una palomita o una cruz o lo que tú quieras para que te des a entender. Si en el número 2 el promedio fue de 60, pues pones ahí, en donde está el 60, pones una X, si es que es lo que estás tú colocando como símbolo. Si en el 3 obtuviste 80, entonces le pones ahí en el 80 la X. Si en el número 4 obtuviste 40, si en el número 5 vamos a suponer que obtuviste 20, nada más, entonces le ponemos ahí el 20. Si en construye obtuviste 40, se coloca en el 40 el símbolo. Si en el número 7 obtuviste 60, entonces haces lo mismo, poniendo esto en el 60%. Y si en el número 8 obtuviste 20, pues le pones una X ahí en el 20. Y finalmente lo que haces, juntas todas esas X y te va a dar una gráfica. Esa es tu gráfica de cómo estás partiendo del cuestionario y de su respuesta, de cómo estás tú en relación con las competencias docentes que nos marca el acuerdo 447. Y así sería todo esto la parte de la actividad que estamos mencionando. Pasamos a la actividad 22, que es la adquisición y organización de la información. Aquí se nos está pidiendo que leas el documento del marco normativo que está en PowerPoint, donde se presenta una serie de animaciones y donde se incluyen los conceptos de las competencias docentes. Se nos pide que anotes en el documento adjunto la información más relevante, que guardes este documento con las siglas que tú ya conoces y el número pues de la actividad y lo subas a tu portafolio de evidencias. Pasamos a la actividad siguiente, que es la actividad número 23. ¿Qué se nos pide aquí? Que comparemos los conceptos contenidos en la actividad 21 con la información que se presenta en el marco normativo de PowerPoint en el punto relativo al acuerdo 447 y que realices una abstracción de aquellos conceptos más importantes con sus definiciones. Una vez hecho esto, lo guardes en tu documento con las siglas correspondientes y lo mandes a tu portafolio de evidencias. Continuamos con la actividad número 24. Aquí se nos pide que realices un mapa conceptual con todos los elementos que has aprendido en esta unidad de competencias. Recuerda que estamos en el acuerdo 447 de las competencias docentes. Y una vez que tengas este mapa conceptual, una vez elaborado, le pongas las siglas y lo subas a tu portafolio de evidencias. Para concluir esta unidad, llegamos a la actividad 25, que es una reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Aquí se nos pide que escribamos en el siguiente recuadro lo positivo del proceso de aprendizaje que has tenido hasta este momento, lo negativo y lo interesante. Y ahí tenemos los tres esquemas para que tú pongas lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Una vez hecho esto, como en las ocasiones anteriores en tus actividades, le pones el número correspondiente y tus siglas y lo integras a tu portafolio de evidencias. Así terminamos este tema 5, unidad de competencias, número 5, que se refiere a las competencias docentes con el acuerdo 447.